Un impactante vídeo de agentes de la policía de Monroeville arrastrando a un hombre ha llevado a la intervención de investigadores estatales en el caso de la muerte ocurrida bajo custodia policial. Familiares y miembros de la comunidad exigen justicia tras denunciar que este hombre de 35 años recibió múltiples descargas con una pistola taser, un rociador de gas pimienta, mientras era arrastrado por dos agentes. Los registros de despacho indican que se enviaron equipos médicos al centro de detención del condado de Monroe para atenderlo aproximadamente 30 minutos después de que se grabara este video. Posteriormente fue declarado muerto en el hospital. Los familiares afirman desconocer qué circunstancias condujeron a la detención del hombre.